Hola chicos. Hola chicos, vamos a comenzar con nuestra clase. Soy la profesora de CAS del Colegio Ciudad San Agustín y el día de hoy vamos a ver, ya está. Vamos a ver lo que es nuestro segundo tema del segundo módulo, el cual en el libro pueden ver que es el reino Plantae, ¿sí? Bueno, necesito que me presten mucha atención aquí y que vayamos, es importante que cuando escuchen vayan ustedes haciendo imágenes en su cabeza sobre el tema, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo de una planta, ¿sí? Ustedes tienen que imaginar eso. Entonces, vamos a comenzar con el reino plantae. Les voy a mostrar las diapositivas. Vamos a ver primero teoría y luego sí, vamos a ver primero la teoría. Sí. Entonces, reino plantae, si esto está dentro de la rama de biología, entonces para comenzar, antes de comenzar, vamos a ver qué vamos a aprender hoy día, cuáles son los objetivos, a dónde queremos llegar, pues es a comprender el concepto de reino plantae, ¿sí? Primero, luego estudiar la clasificación de las plantas y por último, analizar la diversidad y aceptaciones y adaptaciones de las plantas. A ver, ¿sí? Son tres objetivos que debemos nosotros culminar con ellos logrados, ¿sí? Entonces, ¿ustedes alguna vez se han puesto a pensar en qué pasaría si se extinguieran las plantas? ¿Sí? Probablemente dirían que la vida en la Tierra pues estaría en peligro, ¿no? En riesgo. Y pues es verdad, o sea, estaría en riesgo sí porque son muy importantes. El punto ahora es saber por qué son importantes, qué es lo que hace o qué es lo que hace la forma, la estructura, lo que sea, o lo que sus funciones para que sean tan importantes. ¿Sí? Dentro del reino Plantae se encuentran organismos que tienen como principal característica la capacidad de realizar fotosíntesis, es decir, de crear materia a partir de la energía del sol y de elementos inorgánicos como el agua y el dióxido de carbono. Estos elementos son parte, bueno, estos elementos sí conforman lo que acabamos de nombrar, elementos que son inorgánicos, ¿sí? Ayudan a la fotosíntesis a poder crear materia, ¿sí? Estas plantas son importantes de un importantísimo, ¿sí? Grupo en general de seres vivos que son la base de casi todos los ecosistemas de nuestro planeta. Por eso es que son fundamentales para los ecosistemas, todos los ecosistemas. A ver, antes que vayamos al concepto, sí, hay que destacar de todas formas que el reino plantae, o también llamado reino vegetal, ya estaba presente en las primeras clasificaciones de organismos, ¿sí? En la antigua Grecia, por ejemplo, se diferenciaba entre los animales, o sea, aquellos organismos que pueden sentir y crecer, y los vegetales, que viven y crecen, pero no pueden sentir. Y también había otra pequeña extensión que eran los minerales, que crecen, pero no viven ni tampoco sienten. ¿Sí? En un sentido entonces más amplio, el día de hoy puede decirse que el reino Plantae está compuesto por las plantas
y los alimentos que derivan de ellas, como las frutas, las verduras, los cereales y las hortalizas. Con respecto, por ejemplo, a la salud, ¿sí? Numerosos estudios de carácter científico han demostrado las distintas propiedades que son beneficiosas para el bienestar de parte de estas plantas. Las plantas ya han sido utilizadas desde la antigüedad por sus diferentes propiedades, como las antioxidantes, que tienen que ver con el antienvejecimiento, las anticancerígenas, que tienen que ver con prevenir o ir en contra del cáncer, las antiinflamatorias, ¿sí?, que previenen la inflamación, y con incluso la capacidad para retrasar lo que es la muerte celular, ¿sí? Por otra parte, también estas plantas contienen vitaminas y ácidos grasos muy necesarios para la salud del corazón. Sabiendo eso, vamos a ir con el concepto, ¿no? ¿Qué es el reino plantae? El reino plantae, que viene del latín plantas, o también llamado reino vegetal, bueno, era llamado reino vegetal, es uno de los 5 reinos biológicos, ¿sí? Los 5 reinos, entre comillas, porque esa es una clasificación básica. Ahora, la clasificación actual ya tiene 7. La clasificación intermedia, que va entre la básica y la actual, tiene 6, ¿sí? Donde vamos a ver a las plantas, al plantae, al fungi, animalia, protista, bacteria y arqueobacteria. Los organismos del reino plantae son fundamentales para la vida, ya que constituyen la base de las redes tróficas, ¿sí? O sea, de las cadenas alimentarias. Ustedes saben que un herbívoro, ¿sí?, come plantas, ¿sí? ¿Y quién come el herbívoro? Un carnívoro, ¿sí? ¿Quién se encarga del carnívoro de degradar su carne? Pues un saprobionte, un descomponedor, ¿sí? De eso consta la cadena trófica. A ver, entonces, además, las plantas intervienen en la composición de los gases de la atmósfera, aportando oxígeno y consumiendo dióxido de carbono. ¿Quién estudia este tipo de especies? La botánica. La botánica es la rama de la biología que se dedica plenamente al reino plantae. Su principal campo de estudio es el de clasificar especie, ¿sí? Dependiendo de las especies de las plantas y la fisiología vegetal. El origen, entonces. A ver, ese es un poco un poco extenso, pero interesante, ¿sí? Es súper extenso, pero yo lo he resumido bastante. Entonces, número 1, vamos, el origen. A ver, la historia del origen de las plantas es la historia, para decir, del origen de la vida terrestre, ¿sí? Y por tanto, de la vida que conocemos en nuestro planeta. La vida en el planeta comenzó en el agua, el recurso del cual ahora dependemos todos los seres vivos. ¿Hace cuánto fue esto? Hace más de 1500 millones de años. En los océanos aparecen o llegan a aparecer las primeras células vegetales, las primeras algas unicelulares, que son fruto de la fusión de una cianobacteria, lo que ven aquí, es una bacteria, sí, que hace fotosíntesis, y un protozoo. O sea, son 2 organismos de reinos diferentes, de bacteria y protista, que se juntan, pues, y van a formar la primera alga unicelular, ¿sí? Lo que también a la vez nos indica que va a dar vida a el primer ser vivo eucariota y fotosintético. En ese momento, la vida en la superficie terrestre resultaba totalmente inviable, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de dióxido de carbono, de CO2, era decenas de veces mayor a la que es actual. Ustedes saben que dióxido de carbono es un gas, ¿no?, que en exceso, pues, es dañino. No existía lo que era entonces la capa de ozono y los rayos ultravioletas incidían sobre el planeta tan intensamente que ningún organismo vivo sería capaz de sobrevivir.
Durante aproximadamente 1.000 millones de años, las algas llegaron a producir el oxígeno necesario para dar el siguiente paso, ¿sí? O sea, era como había un montón de dióxido de carbono y el oxígeno contraatacaba, ¿sí? Siendo liberado por las algas. El oxígeno llegaba a acumularse poco a poco en la atmósfera, dando lugar a lo que es ahora la capa de ozono. Las algas se adaptaron primero al agua dulce en ríos y esteros y desde esos puntos comenzaron a emerger hacia el medio terrestre. Entonces, lo que era un lugar con condiciones adversas. Con respecto ya a la evolución, ¿sí? Hace aproximadamente 500 millones de años, la vida en la Tierra era muy diferente. Las algas tuvieron que desarrollar órganos muy complejos para adaptarse a los grandes cambios a los que su nuevo hábitat les condicionaba. Sus órganos, como las raíces, que les permitían fijarse al suelo y poder también obtener agua y nutrientes, los estomas, que les ayudan a regular los gases y regular la fotosíntesis, fue lo que les dio lugar a un incremento más acelerado y más rápido de oxígeno en la atmósfera. Posterior a ello, desarrollaron el complejo sistema de reproducción por esporas, ¿sí? Lo que llegó a dar comienzo a una dispersión mucho mayor de esas especies sin precedentes. Las primeras plantas terrestres que fueron fruto de la evolución eran del tipo briófitas, es decir, plantas que no eran vasculares, ¿sí? Que no tenían flores. Entre las que se encuentran que, a ver, tenemos aquí, acá está. Acá no tenemos, pero acá, por ejemplo, están vamos a verlo también después, briófitas, por ejemplo, las plantas hepáticas, ¿sí? Y los musgos también, que aún hoy día siguen con nosotros, entre nosotros, ¿sí? Y todavía llegan a depender mucho de lo que es la humedad. El siguiente gran avance de la evolución fue la aparición de plantas con vasos conductores, como cuáles, como los licopodios y los helechos, que fueron capaces de levantarse del suelo y posteriormente, ¿sí?, evolucionar para desarrollar lo que se llaman hojas verdaderas, que tienen una mayor altura. Ya en este punto, cuando teníamos las plantas con vasos conductores, las especies vegetales de ese entonces poseían similitud con la mayoría de la planta que conocemos hoy en día, ¿sí? Con hojas y la capacidad de poder levantarse del suelo, más que un poquito de centímetros. Vamos con las características. Características de las especies del reino Plantae. Para que una especie esté dentro de este reino, tiene que tener ciertas características, ¿sí? Las características en este caso son compartidas por las especies. Primero, son eucariotas pluricelulares. Las células de las plantas son células eucariotas, es decir, tienen núcleo definido y tienen organelas en su interior. A su vez, todas las plantas están constituidas por más de una célula, ¿sí? O sea, llegan a ser también pluricelulares, es decir, tienen muchas células las plantas. Y todas estas células son de tipo eucariota, ¿sí? Segunda característica. Son organismos autótrofos. A través de la fotosíntesis, las plantas pueden producir su propio alimento, utilizando ¿qué? CO2, agua y energía solar. La célula vegetal contiene cloroplastos, que son organelas, que se especializan en el proceso de la fotosíntesis. Para recordar nomás qué es la fotosíntesis, ¿no? Nos acordamos que la fotosíntesis es la fabricación de alimento a partir de ¿qué? De materia inorgánica, que sucede dentro de una célula de tipo vegetal.
lo que se llama el cloroplasto, ¿sí? La fotosíntesis lo que hace es eliminar el oxígeno como desecho. Se utiliza agua, ¿sí? Que proviene del suelo a través de sus raíces, las cuales absorben, además de agua, otras sustancias como compuestos derivados del nitrógeno, ¿sí? Hay algunas plantas llamadas plantas carnívoras o insectívoras que están adaptadas a vivir en sitios donde los suelos son pobres en nitrógeno, como por ejemplo pantanos y turberas, ¿sí? Este tipo de plantas pueden atraer y capturar insectos, digerirlos y así llegar a incorporar el nitrógeno que les falta, ¿sí? No es que los van a comer, no es que sean carnívoros, sino simplemente recolectan la sustancia de estos insectos y lo aprovechan. Siguiente características. Tienen células con pared de celulosa. Las plantas tienen una pared rígida que cubre la parte externa de sus células, que se llama pared celular. La pared celular está formada por celulosa, el cual es un polímero que les confiere resistencia estructural. A ver, aquí, miren, ahí no está acá, ¿no? ¿No? Acá está la célula, ¿sí? Esta parte verde es lo que se llama como pared celular. En sí, claro, acá debería haber una parte más verde clarita que sería la membrana. Encima de eso está la pared. ¿Qué contiene la pared? Principalmente celulosa, ¿sí? Siguiente característica, carecen de movilidad. Las plantas llegan a vivir sujetas al sustrato, eso quiere decir que no se pueden desplazar. En algunos casos llegan a moverse como consecuencia de agentes naturales, agentes externos como el agua o el viento. Sin embargo, no pueden desplazarse de un hábitat a otro, o sea, ellos no pueden moverse por voluntad propia, ni llegar a huir de depredadores, devoradores, que las consumen como alimento. Última característica, tiene reproducción sexual y asexual. Las plantas presentan estrategias de reproducción sexual y asexual. Según la especie, algunas plantas se reproducen sexualmente y otras lo hacen a través de clones. Vamos con la clasificación. A ver, denme un momento para ver si estamos bien, está todo bien, compartiendo. Listo, entonces, vamos con la clasificación, ¿sí? Primera clasificación. Entonces, las plantas, el reino plantado se va a dividir en sí en dos partes. En plantas que tienen flores y en plantas que no tienen flores, ¿sí? Las plantas que tienen flores se dividen en dos, en las llamadas gimnospermas y las angiospermas. Y las plantas sin flores se van a dividir también en dos, en los briofitas, o en las briofitas, que es donde está uno de sus representantes es el musgo, y en las pteridofitas, donde uno de sus representantes es el helecho, ¿sí? Vamos con las briofitas. Las briofitas son un grupo de plantas no vasculares que incluyen musgos, que incluyen hepáticas, que incluyen antoceros. A ver, espérenme, ¿sí? Características de las briofitas, por ejemplo, ¿no? Tienen un ciclo de vida con un gametofito dominante. Dijimos que eran no vasculares, es decir, que carecen de tejidos conductores, los cuales son el xilema y el floema, ¿sí? Estos tejidos me permiten o les permiten a ellas transportar agua y nutrientes. Tienen un tamaño pequeño las briofitas, son plantas que pueden medir unos pocos centímetros de altura nada más. Tienen un ambiente húmedo o bien un ambiente húmedo, lo prefieren, ¿sí? Y se encuentran comúnmente en lugares sombreados y húmedos. Con respecto a su ciclo de vida, presentan un ciclo de vida alternante con una fase dominante de gametofito, el cual se llama fase haploide, y una fase de esporofito, el cual se llama diploide.
que depende del gametofito. Y su reproducción, sí, se reproducen principalmente por esporas que se producen en estructuras especializadas llamadas esporangios, ¿sí? Los esporangios se encuentran en esas esporas. Aquí tenemos un ejemplo que sería las hepáticas, ¿sí? Estas plantas son aplanadas, ¿sí? Y crecen en ambientes húmedos y a menudo tienen un aspecto similar a un hígado, ¿sí? Pues se le llama hepática. Los musgos, por ejemplo, los que mencionamos al comienzo, son plantas pequeñas y verdes que forman tapices en suelos húmedos. Y antóceros, ¿sí? Plantas que tienen un esporofito en forma de cuerno y se encuentran en hábitats naturales. Vamos con las pteridofitas, ¿sí? Antes observen esta imagen, por favor. Listo, vamos con las pteridofitas. No, espérenme. Antes de ella. Las hepáticas, ¿ya? Vamos a dar un dato sobre esto, si antes que se me olvide. Es que algunas especies, como la Riccia, ¿sí? Pueden formar relaciones simbióticas con hongos. Lo que les ayuda a absorber nutrientes del suelo, ¿sí? Porque sabemos que son briófitas y no tienen estructuras vasculares. Además, estas briofitas, estas hepáticas, son indicadoras de la calidad del aire y del agua, ¿sí? Ya que son muy sensibles a la contaminación. La presencia o ausencia de un ecosistema de estas hepáticas puede proporcionar información valiosa sobre la salud ambiental en un área. Pteridofitas. Las pteridofitas, ¿sí? Son ya plantas vasculares, ¿sí? Es decir, que sí tienen xilema y floema, tienen esos tejidos especializados para el transporte de nutrientes y productos de la fotosíntesis, agua, nutrientes y productos. Con respecto al tamaño, varía en tamaño desde pequeños helechos hasta plantas más grandes como las colas de caballo. ¿Qué más? Tienen una gran diversidad de formas y estructuras también. Con respecto a su ciclo de vida, presentan un ciclo de vida alternante donde el esporofito es la parte dominante y visible de la planta. Mientras también que el gametofito, que es la fase haploide, es generalmente pequeñito y efímero. ¿Cómo se reproducen estas pteridofitas? Pues mediante esporas que se producen en estructuras que se llaman soros, ¿sí? Las esporas llegan a ser liberadas al ambiente y germinan para formar el gametofito. Antes de ir a los licopodios, la importancia ecológica de las pteridofitas, ¿sí? Es que ellos desempeñan un papel crucial en los ecosistemas, contribuyendo a la formación del suelo, la retención de humedad y proporcionando hábitat y alimento para diversas especies. Ejemplos, tenemos a los helechos, tenemos a las colas de caballo, tenemos a los licopodios, ¿sí? Que son plantas pequeñas con hojas en espiral, ¿sí? ¿Sí ven? En ambientes húmedos. Por ejemplo, los licopodios son considerados los parientes más antiguos de las plantas terrestres y han existido durante más de 400 millones de años. Algunos licopodios, como el Lycopodium, producen esporas que son extremadamente ligeritas, o sea, no pesan, y se han utilizado históricamente en la pirotecnia y en la industria cinematográfica para crear efectos especiales
debido a su capacidad de generar explosiones brillantes cuando se dispersan en el aire. Vamos con las espermatofitas, ¿sí? Espermatofitas, entonces. A ver. Las espermatofitas son un grupo de plantas que se caracterizan por producir semillas. ¿Sí? Estas sí tienen conductos vasculares. Un momento. Ay. Y también se les conoce como plantas con semillas y se dividen en dos grandes grupos, gimnospermas y angiospermas. Característica de esas espermatofitas, pues, que tienen una reproducción sexual, que es a través de flores, ¿sí? Que se da en angiospermas y como conos en gimnospermas. Sus semillas, dijimos que se caracterizan por producir semillas, son estructuras que contienen el embrión de la planta y nutrientes para su desarrollo. Las adaptaciones pueden vivir en una variedad de hábitats, desde ambientes acuáticos hasta desiertos. Las espermatofitas en sí son fundamentales para los ecosistemas y la agricultura, ya que muchas de estas espermatofitas son fuentes de alimento, también son fuentes de madera y otros recursos. Vamos con el primero, angiosperma. A ver, estas angiospermas tienen una gran importancia ecológica. ¿Cuál es esta? Es proporcionar alimento y hábitat para muchos organismos. Su importancia en este caso económico es sobre todo en la agricultura, en la horticultura y en la industria. Importancia en lo medicinal también hay, ya que tienen propiedades medicinales, se utilizan en la producción de fármacos. Ejemplos de angiospermas, pues tenemos la manzana, tenemos frutas como manzanas, naranjas, fresas, ¿sí? Flores como rosas, girasoles, tulipanes, cultivos como el trigo, el arroz, el maíz, etc. Muchas de estas angiospermas han desarrollado relaciones específicas con animales como las abejas y mariposas para lo que se llama polinización, ¿sí? Estos utilizan diversos métodos como el viento, el agua o la acción de animales para poder dispersar sus semillas. Las angiospermas son esenciales para la vida en la Tierra, ya que contribuyen a la producción de oxígeno, la estabilidad del suelo y la regulación de los ciclos de nutrientes. Tenemos también a las gimnospermas, ¿sí? Estos de aquí proporcionan un hábitat y un alimento para diversas especies y son muy importantes en los ecosistemas, especialmente en los fríos. La madera de muchas gimnospermas se utiliza en lo que es construcción, se utiliza en la fabricación, en un mueble y en papel. Con respecto a la importancia medicinal, ¿sí? Algunas tienen propiedades medicinales y otras no, supongo, y se utilizan en la medicina tradicional. Ejemplos comunes de gimnospermas: pino, cipreses, secuoyas, ¿sí? Entre ellos, ¿no? Sobre todo los pinos son bien conocidos y son usados en la construcción y también como árboles ornamentales. Ah, entonces, las gimnospermas están adaptadas a climas fríos y secos.
gracias a, a sus hojas en forma de aguja, ¿sí? Ven acá, y su capacidad para conservar el agua. Especies representativas, ¿sí? Vamos a ver algunas especies representativas. A ver, antes de ir aquí, a ver, un ratito quiero ver si estoy compartiendo y estoy, sobre todo estoy grabando, a ver. Unos segundos, por favor. Ahorita les voy a presentar también para poder resolver, para ver un poco el material y luego resolver los ejercicios que están ahí y antes ir a la lectura, ¿sí? Porque hay una lectura que tenemos que todavía leer. Ya, entonces, a ver, creo que está, sí, acá está, ay no, ya, a ver, sí, ya está bien todo. Entonces, tenemos especies representativas, ¿sí? Tenemos entonces como el primero, ¿sí? Es el musgo tornillo de pared, ¿sí? Este es una briofita, es decir, que no tiene conductos vasculares, y es perteneciente al grupo de los musgos, ¿sí? Esta es una planta muy pequeña que se distribuye generalmente en ambientes urbanos. Se las puede encontrar sobre muros, sobre ladrillos, sobre rocas o árboles. Tenemos aquí por aquí la pática de las fuentes, ¿sí? También es una briofita que pertenece al grupo pero de las hepáticas. Esta es planta pequeña que mide menos de 2 centímetros y que habita en suelos húmedos. A esta planta, por ejemplo, las hepáticas, históricamente se las utilizaba con fines medicinales. Tenemos luego el helecho serrucho, ¿sí? Que es una pteridofita perteneciente al grupo de los helechos. Es una planta de tamaño mediano, muy utilizada en la decoración hogareña, em, y habitualmente se cuelga esto en macetas o está en macetas colgantes. Luego tenemos el equiseto de invierno, ¿sí? Que es una pteriofita perteneciente al grupo conocido como colas de caballo. Estos de aquí tienen tallos finos revestidos de hojas que forman una vaina, ¿sí? Y se le han atribuido propiedades medicinales que están relacionadas con alteraciones de tipo renal y digestivas. Tenemos por aquí al pino cahuite. Este pino cahuite, que se llamaba también, a ver, Pinus ayacahuite, ¿sí? Es una gimnosperma, que ahí estamos ante plantas con flores, perteneciente al grupo de los pinos. Es una especie nativa de México, utilizada para la producción de madera e incluso para decoración navideña.
Y por último tenemos a la palma de iglesia, que es una gimnosperma perteneciente al grupo de las cicadáceas o cicas, y tiene aspecto de palmera baja y tiene un crecimiento muy lento. De origen japonés, es normalmente utilizada como una planta ornamental, o sea, de casa. ¿Sí? Entonces, eso sería todo con respecto a lo que está en nuestro material, y lo hemos resumido y lo hemos también dado algunos datos más, algunos datos menos. Tienen también eso, lo tienen por aquí, ¿sí? Tienen una clasificación. Entonces, vamos con la lectura, ¿sí? Vamos a ir con la lectura, el cual nos dice, las plantas carnívoras obtienen la mayor parte de sus necesidades nutricionales a través de la captura y el consumo de pequeños animales y protozoos. Por lo general, son insectos, además de otros artrópodos. Las plantas carnívoras habitan en lugares donde el suelo es muy pobre, especialmente lugares donde el nitrógeno casi no existe, como dijimos, los pantanos, ¿no? Tierras ácidas de los pantanos, lugares rocosos, ¿sí? La evolución que han tenido este tipo de plantas carnívoras es muy difícil de estudiar, ya que son muy pocos los fósiles que se pudieron encontrar, y estos pocos carecen de mecanismos que les permitan atrapar a su presa. Una de las teorías más interesantes sugiere que las plantas carnívoras evolucionaron a través de las especies que podían generar una sustancia pegajosa en sus hojas, lo que hacía que los insectos y bacterias quedaran atrapadas en ellas. Se estima que el hábito carnívoro ha evolucionado en al menos 10 linajes separados que se encuentran representados por más de una docena de géneros, colocados en 5 familias. Estas incluyen alrededor de 625 especies que atraen y atrapan a sus personajes, producen enzimas o bacterias digestivas y absorben los nutrientes resultantes. Vamos entonces por aquí. Responder correctamente, nos dice. ¿Dónde habitan las plantas carnívoras? Tenemos 3 preguntas las cuales debemos resolver, ¿sí? Voy a compartirles un Word para que podamos ahí escribir y que lo tengan presente. Ya tenemos la primera. A ver, nos dice, la primera pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, no, espérenme un ratito. Ya, por acá está, acá está. La primera es, ¿dónde habitan? Dice, vamos a copiar. 1, 2, 3. Dice, ¿dónde habitan las plantas carnívoras? ¿Sí? Entonces, vamos a responder según el libro y según lo que hemos estado, ¿no? Es según la lectura, discúlpenme, según la lectura. A ver, según lo que hemos leído, entonces, las plantas carnívoras, ¿dónde habitan? Habitan principalmente en entornos pobres de nutrientes. Uno de ellos es el nitrógeno, ¿sí? ¿Como cuáles? Como terrenos ácidos de pantanos, ¿no? Turberas, también suelos ácidos, si es que no son pantanos, suelos ácidos, y arenosos. Estas condiciones a las plantas carnívoras
Les obligan a desarrollar estrategias para obtener los nutrientes que necesitan, ¿sí? Vamos con el siguiente. ¿De dónde obtienen sus necesidades nutricionales las plantas carnívoras? Bueno, las plantas carnívoras obtienen sus necesidades nutricionales especialmente nitrógeno y fósforo a partir de la captura e ingestión de artrópodos, ¿no? De pequeños artrópodos. De pequeños artrópodos, como insectos, arañas y crustáceos. Listo, vamos con el último. ¿Qué utilizan las plantas carnívoras para absorber los nutrientes resultantes? Pues utilizan hojas modificadas, rampas y enzimas digestivas capturar, y es esa sustancia pegajosa, ¿verdad? ¿Para capturar qué? Para capturar también más, ¿no? Digerir y absorber los nutrientes de los organismos que atrapan. Estas adaptaciones le permiten sobrevivir en entornos pobres en nutrientes. Listo, ahora vamos con nuestras preguntas. Dice. Son plantas avasculares. Listo, ya. Son plantas avasculares sin semillas. O sea, son avasculares significa que no tienen conductos vasculares, ¿sí? Avasculares es decir, sin conductos vasculares, sin semillas y con esporas. ¿Sí? Tenemos la A, la B, la C, la D y la E. Entonces, leyendo la 5 aquí, nosotros estaríamos diciendo que sería, por ejemplo, las briofitas, ¿no? Son avasculares sin semillas y con esporas. Las briofitas, y uno de sus ejemplos, de sus representaciones, de especies representativas, son los musgos. Entonces aquí sería la B. Número 2, son plantas con semillas desnudas. Plantas con semillas desnudas y sin flor. ¿Y cuáles son estas? Pues serían las sin flor. Las que no tienen flor son las pteridofitas, ¿sí? No, espérenme. No. Plantas con semillas no, disculpen. Las pteridofitas son plantas sin semillas. Acá sería sin flor las gimnospermas, ¿sí? Estas gimnospermas carecen de flores a diferencia de las angiospermas, ¿sí? Que son plantas con flores. Tenemos entonces, vamos a estas, plantas con flor. Fácil, angiosperma. La número 2. Dice. El arroz es, así como el pino, ¿sí? Así como el pino es, entonces tenemos opciones. De las 5 opciones, ¿sí? Monocotiledonia, dicotiledonia, angiosperma, gimnosperma, ¿sí? El arroz sería un angiosperma, ¿sí? Porque es una planta que da fruto, y el pino sería un gimnosperma, ¿sí? Ya que produce semillas desnudas sin cubierta o fruto que lo proteja. Entonces la respuesta es la D. Vamos con la 5. Los musgos, dice, presentan diversidad de adaptaciones, pero presenta una limitación
en su tamaño debido a falta de hoja, ausencia de epidermis, presencia de tejido. Acá sería debido a qué? Obviamente que no tienen un sistema vascular, no eficiente. En este caso, no presentan ni xilema ni floema, no tienen esos tejidos, ¿sí? Que son importantes. Ausencia de xilema y floema, que son tejidos conductores. La D. Vamos la 6, dice. Los pinos, a diferencia de los helechos, presentan la siguiente característica. Tienen presencia de hoja, presencia de xilema y floema, presencia de semilla, ausencia de raíces, presencia de clorénquima. Entonces, acá sería, bueno, los pinos sí presentan semilla, ¿no? O sea, son semillas desnudas, pero presentan semillas desnudas. Los helechos son plantas, en cambio, vasculares, ¿sí? Que se producen mediante esporas y no semillas. Seguimos, acá la C. Vamos con la 7. La 7 nos dice, las plantas angiospermas tienen como característica, carecen de semillas, tienen fase gametofítica y predominante, presentan frondas con soros y esporas, la conducción del agua es por difusión, desarrollan flores y frutos, ¿no? En este caso, su principal característica sería la producción de flores y semillas, flores cubiertas por un fruto o una cápsula. Entonces sería aquí, tienen como característica desarrollan flores y frutos, ¿sí? La 8 dice, son organismos superiores que realizan fotosíntesis. ¿Cuáles son estos organismos superiores que organizan fotosíntesis? Las plantas, ¿sí? Son las únicas que realizan de estas 5 las plantas. Presente en la pared celular de las plantas dijimos que era la celulosa, ¿sí? Que es un polímero. La reproducción de las plantas es de forma, puede ser o bien sexual o bien asexual, así que es la A y B, ¿sí? A y B. Ahí está. Ahora para ustedes tocaría hacer la retroalimentación y ahí nos quedamos entonces con respecto a nuestra clase de hoy día, ¿sí? Queda entonces completar esos espacios en blanco según la lectura, según el material, según lo que tenemos en teoría, según también el material se les da, que es la presentación, ¿sí? En Canva. Eso sería todo entonces. Muchas gracias. Cuídense.